Qué gusto estar nuevamente con ustedes. No nos vemos, pero yo creo que ustedes sí nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio de Hiroshi, en Mujeres Emprendedoras. El día de hoy mi compañera Hiroshi va a llegar un poquito más tarde, esperamos verla, pero les doy la bienvenida. Gracias porque ya es el último día de la semana y bueno, a disfrutar sábado y domingo y con la presentación excelente de la licenciada Celestia Villarreal. Gracias, Celestia, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación y como siempre muy contenta de compartir temas que nos ayuden a todos a evolucionar, a crecer, a sentirnos mejor. Y fíjate que muchas de las cosas que yo comparto son como pequeños tips, como pequeñas recomendaciones que se van sumando y me gusta mucho compararlo como cuando está alguien tomando clases de cocina, que para cocinar no es un platillo el que cocina, sino que hay cientos de platillos y luego dices, bueno, ¿cuál hago? Pues el que más te gusta ahorita, el que más te hace bien. Entonces, de todas estas recomendaciones que han escuchado de mí y de las personas que tú invitas, es ir probándolas como un juego, como un placer, como algo que te divierte, que te nutre, porque todas estas actividades son cosas que nos nutren. Y el día de hoy traigo un tema muy muy lindo de un taller que estoy compartiendo que se llama Círculo de Deseos Cumplidos. Ah, qué bien, suena muy bien. Y desde el nombre pues tú conoces el poder de llamar a un grupo con la palabra círculo, porque tiene que ver con ese poder de estar todos reunidos y de estar todos a favor de algo positivo. Y la otra es que este círculo de deseos cumplidos está basado en la ley de la atracción y hay muchos movimientos y hay muchos grupos que platican esto de la ley de la atracción, Sí. pero fíjate que cuando hablamos de la ley de la atracción nos preguntan, ¿tú qué quieres atraer? ¿Qué quieres manifestar en tu vida? ¿Qué quieres que se dé? Y hay que tener mucho cuidado de cómo lo verbalizamos. Obviamente la primera vez que te preguntan, si a ti te preguntan, ¿qué quieres lograr? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría traer? ¿Tú qué respondes? A mí me gustan muchas cosas. Mis metas son viajar, eso es lo primero. Muy bien. Sí, viajar, seguir con mis cursos, con mis talleres, con mis grupos. Los amo y me encanta. Sí. Y esto es algo maravilloso porque los dijiste en positivo. Si te fijas, a la hora que hablas de viajar, es como para mí es un hecho que yo viajo. Y también platicaste tus grupos como ya es un hecho, que sigan, ya los tengo, ahora que sigan. Entonces, esta es una forma sana de hablar de un deseo, con una emoción de ya está, de se está realizando. Pero hay personas que lamentablemente cuando empiezan a hablar de un deseo, hablan de su frustración, hablan de las veces que lo han intentado y no lo han conseguido, hablan de qué tan difícil parece, hablan de los obstáculos o lo piensan y cuando te dicen lo que quieren de yo quiero una casa y lo dicen con tanta duda, con tanto miedo, con tanta incertidumbre como si fuera algo imposible, que la misma forma de estarse conectando con ese deseo, con esa meta, los aleja. Entonces, este taller de círculo de deseos cumplidos, le pusimos deseos cumplidos porque es conéctate con el momento en que ya se va a cumplir. Conéctate con que ya es un hecho, ya es una realidad que vas a poder conseguir. Y lo comparo con varias cosas. Una, cuando estuviste ahorrando y compras un viaje, que haces el anticipo o los pagos y ya tiene una fecha y se está acercando, entonces todavía no estás de vacaciones, pero estás muy feliz porque vas a esas vacaciones. Entonces, esta felicidad que traes, porque ya es un hecho, ya tienes los boletos y ya estás como juntando las piezas, haciendo la maleta y ya estás con esta dinámica de seguir pagando el viaje, seguir ahorrando, seguir acomodando las cosas para el viaje, pero ya es un hecho. Entonces, ¿cómo actúas cuando algo que estás planeando como una meta ya en tu cerebro es un hecho? Empiezas a actuar diferente, a moverte diferente, a reaccionar diferente y transmites un lenguaje no verbal a los demás muy distinto. Y esto porque estás libre de dudas, estás libre de miedos, estás libre de ambigüedad. La ambigüedad es bien curiosa y en la ley de la atracción la mencionan mucho como el ejemplo del taxista.
que ahorita sería el de Uber o el de Didi. Hay que modernizar los ejemplos también, pero imagínate que tú pides uno de estos servicios de traslado y que tú te vas en el taxi, ¿no? Y entonces te subes al taxi y le dices, por favor, lléveme al centro. Y luego a mitad de camino te acuerdas, híjole, se me olvidaron las llaves, regrésese. Y pues el chofer hace lo que tú le pediste que hiciera, entonces ya se regresa el chofer. Y luego a mitad de camino, no, sí las traigo, vuelvas a ir al centro. Y luego, oiga, no, pero se me olvidó otra cosa, regrésese. Oiga, pero siempre no voy al centro, váyase para acá. Y lo puedes traer yendo y viniendo y nunca llegaste a tu destino. No porque no se pudiera, no porque fuera difícil, no porque es imposible, no porque es un karma de vida pasada, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cuántas veces cambiaste de opinión. Y para esto es muy curioso cuando tú le preguntas a alguien, platícame de tu sueño, platícame de tu deseo, platícame de tu meta. Y es bien curioso porque empiezan a platicar a favor, es decir, quiero esto, que sea así, pero lo he intentado 3 veces y no está porque está bien difícil, pero a mí me encantaría, y vuelven a hablar a favor, y luego otra vez 2 en contra, y 1 a favor, 2 en contra. Entonces, si fuera este taxi que avanza 1 cuadra y se regresa 1 cuadra, cada vez que dices a favor, avanzó 1 cuadra, pero cada vez que dices en contra, retrocedió. Y no es culpa del taxista, es decir, no es culpa de la vida, no es culpa de Dios, no es culpa del universo, es culpa del que está dando las instrucciones ambiguas. Entonces, más claro el ejemplo, una persona dice, yo quiero una casa, pero es bien difícil conseguir ahorita, y sí, me gustaría que estuviera en una buena colonia, pero ahorita las buenas colonias ya están todas vendidas, y dices, a ver, ¿qué me estás diciendo? Y luego, sí, pero yo quiero esta casa así, esa, pero como está ahorita la política y el gobierno y el presidente, y pues no se puede. Y luego, pero me encantaría que fuera en pagos cómodos, pero los bancos nunca. Entonces, a ver, estás diciendo una cosa a favor, una en contra, y estás neutralizando la energía. Y estás neutralizando este poder de atracción. Por eso en Círculo de Deseos Cumplidos, una de las cosas que enseñamos es cómo empezar a hablar específicamente lo que sí quieres y solamente a favor, a favor, a favor, a favor. Y cuando te topas una frase en contra, te enseñamos qué hacer, porque las frases en contra van a salir, y van a salir por varios motivos. Una, por creencias del pasado, que vienen de tu experiencia o que vienen de lo que te han enseñado tu familia o de lo que has aprendido en sociedad. De alguna vez, de algún lugar salieron las creencias y esas creencias se sienten como verdad. ¿Por qué? Porque están relacionadas con la vida. Esa es una fuente de lo que va en contra. Y otra fuente de lo que va en contra es las emociones. Y las emociones son bien canijas. Fíjate, un pensamiento genera una emoción, pero una emoción genera cientos de pensamientos. Sí. Entonces, sí, cuando una persona está triste, todo lo que habla son tristeza, tristeza, tristeza. Fíjate bien lo que acabo de decir porque es para mí muy importante, ahora sí que subrayar con amarillo, como cuando estamos leyendo un libro y el marcatexto, ¿qué acabo de decir? Y acabo de decir que un pensamiento genera una emoción, sí, y una emoción genera cientos de pensamientos. Entonces, ¿qué es más fácil controlar? ¿El pensamiento o la emoción? Y fíjate, exacto, el pensamiento, porque el pensamiento, aprendes una frase nueva, como lo hacía Luisa Hay, que te decía, repite este decreto hasta que lo creas, y es, escribes tu decreto y encuentras cosas que lo apoyan, escribes tu decreto y escribes por qué es importante ese decreto, todo a favor del decreto, hasta que cambia la creencia o el pensamiento y la emoción empieza a cambiar. Entonces, si sabemos que puedes cambiar el pensamiento más fácil, porque los dos se pueden cambiar, pensamiento y emoción, pero es más fácil el pensamiento. Entonces te estamos diciendo que el pensamiento es como si fuera el volante del carro con el que tu pensamiento diriges hacia dónde vas. Con tu pensamiento tienes el control del volante del auto, pero con tu emoción tienes el acelerador o el freno. Entonces de repente hay un miedo muy grande y te frenas y pareces congelado y no haces nada. O
hay un enojo tan grande que aceleras y aceleras tanto y una emoción genera cientos de pensamientos. Entonces estás enojado y estás generando cientos de pensamientos enojados y ya que pasó el enojo es así como que, ¿por qué le dije eso a fulanito? Híjole, ¿por qué decidí esto? Híjole, ¿por qué rompí aquello? Bueno, son cosas que el enojo nos hace hacer, pero fue el acelerador. Entonces la emoción es el acelerador o el freno y los pensamientos es el volante con el que diriges. Es importante no tomar decisiones cuando uno está enojado. Así es. Siempre hay que tomar decisiones cuando está la emoción a favor de lo que quieres hacer. Y acabas de decir algo bien importante, no se toman decisiones enojado. Normalmente sucede lo siguiente, y piensa en ejemplos de tu vida. La emoción que tenías cuando decidiste eso es la emoción que vas a tener la mayor parte del camino y es la emoción que vas a tener cuando logres tu objetivo y es la emoción que vas a tener después de que lo lograste. Entonces, si una persona toma una decisión con miedo, está el miedo todo el camino y habrá sido buena decisión y estuvo bien y si no lo hubiera hecho y si algo sale mal, pero si te fijas, a ver, ¿cómo lo decidí? Lo decidí con miedo, todo mi camino va a ser con miedo. Y luego llegan a la meta y ¡ay, ya la logré! Pero, ¿y si fue mala idea? Y otra vez sigue la duda por el miedo. Y luego después de eso siguen más miedos de que chin, ya ves, no valió la pena, fue así, fue así, pero todo porque lo que originó todo tu camino fue ese miedo. Y pasa a algunas personas cuando, por ejemplo, toman la decisión de tomar un crédito, ya sea una tarjeta, ya sea un préstamo. Entonces, si están con dudas, todo el camino va a ser con duda. Y cuando terminen de usar el crédito y ahora lo tengo que empezar a pagar, ¡ay! Las dudas de chin, no lo hubiera hecho, chin, lo gasté mal, chin, lo gasté bien. ¿Por qué? Porque empezaron con dudas. Igual si empiezan muy acelerado algo, todo el camino va a estar acelerado o con esa angustia. Entonces, fíjate, saber esto nos aterriza a una pregunta muy importante. ¿Cómo me quiero sentir cuando logre esa meta? Y si tú dices, me quiero sentir feliz, tienes que conectarte con la felicidad de la decisión de empezar ese viaje. Entonces, como tú decides feliz, todo el camino vas a estar feliz y tu meta va a ser feliz. Pero fíjate la conciencia tan profunda de decidir qué emoción quieres vivir todo el camino. Entonces es maravilloso conocer esta parte de la mente es el volante y las emociones son el acelerador. Es importante pensar las cosas y creo yo anotarlas, ¿no? Hacer algo, no sé, un collage o algo así. Fíjate que todo lo que hacemos por escrito nos ayuda a enfocarnos mejor, pero además de que nos ayuda a enfocarnos mejor, nos ayuda a ver lo que hay dentro de nosotros como si fuera un espejo. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando, no sé si te ha pasado a las personas que manejan, vamos manejando y de repente ya llegaste a un lugar y tú dices, ¿cómo llegué? ¿Por qué calle me vine? Entonces dices, chis, ¿en qué vendría pensando que no me acuerdo de esto? Y a mí me ha pasado algunas veces que digo, voy a ir al trabajo, pero de camino llego aquí y se me olvidó pasar, ya llegué al trabajo y ¿en qué momento me pasé la tiendita a la que iba o el lugar en qué momento me la pasé de largo? ¿Qué venía pensando? Y lo que a mí más me preocupa en esas situaciones es, ¿me puedo acordar lo que venía pensando? Y a veces no te puedes acordar de lo que venías pensando, que te distrajo, que no te diste cuenta de eso, que no te diste cuenta de que ahora te pasaste del lugar al que ibas o en qué momento diste la vuelta por el lugar que siempre vas, del lugar al que vas en este momento. Esos pequeños instantes que la mente se distrae, en qué ibas pensando. Entonces son cosas curiosas que podemos reflexionar. ¿Qué pensé durante el día? Entonces cuando estamos decretando y las cosas tardan en llegar, no te estás dando cuenta de lo que piensas.
Por eso, si lo anotas y luego lo analizas, te vuelves muy consciente como un espejo y te puedes dar cuenta de lo que estás pensando. La otra diferencia es, fíjate, ¿qué es más rápido? ¿El pensamiento, la palabra o la escritura? ¿Qué es más rápido? El pensamiento va en turbo. Entonces, si tú empiezas a hablar, le tienes que bajar la velocidad al pensamiento. De hecho, hay veces que tienes una idea muy grande y para platicársela a otra persona te tardas, porque es, ay, déjame encontrar las palabras porque tengo la idea, pero ¿por qué? Porque el cerebro va más rápido que la lengua. Entonces, eso es bajar la velocidad. Ponerlo por escrito es todavía más lento. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando tú escribes lo que piensas, lo estás escribiendo como en cámara lenta y estás viendo dónde está el error. Entonces, si tú tienes una meta como tener una casa nueva, tener un coche nuevo, tener un mejor trabajo, tener pareja, bajar de peso, resolver un problema de salud, lo que sea, ponlo por escrito y ve analizando cada renglón que escribes. Y un análisis muy interesante, como de primer mano, es cuánto de lo que dije aquí va a favor y cuánto va en contra. Por ejemplo, ahorita por costumbre dije la frase arreglar un problema de salud. Si ya lo estás viendo como problema, ya vas en contra. Es mejorar mi estado de salud, ahí ya es totalmente a favor, ya vas en la dirección correcta. Entonces haces una corrección. Entonces cuando tú haces por escrito tienes mayor control, mayor ventaja, porque este pensamiento va en cámara lenta, ¿ok? Y la otra es que al leer las frases, también, primer escaneo, ¿va a favor o va en contra? Vamos bien con ese escaneo. Siguiente escaneo de lo que escribiste de tu meta, ¿cómo se siente? Y la primera pregunta de cómo se siente es, ¿lo sientes como verdad o lo sientes como mentira? Y es bien curioso porque hay decretos de yo puedo tener mejor trabajo y lo escribiste, pero a la hora de que lo lees, la emoción es de no me la creo, no, se siente duda, se siente miedo, se siente que no merezco. Entonces ahí hay una emoción que está contradiciendo ese pensamiento. Entonces tenemos que hacer este análisis como para explorar y para conocernos. Y una cosa interesante, hay ocasiones que el simple hecho de observarlo lo cambia. El simple hecho de observarlo lo cambia. Pero hay técnicas para poder entrar al cerebro y cambiarlo más a profundidad. Una de las técnicas que es muy dulce y muy hermosa, la dice Louisa Hay. Y Louisa Hay dice, cuando no tengas la respuesta o cuando no sepas qué hacer, recuerda que la respuesta es el amor. Ámate a ti mismo, ama lo que te está pasando, ama a los demás. Entonces está fuertísima. Cuando no sepas qué hacer, la respuesta es amar, el amor. Entonces imagínate que tú estás escribiendo lo que tú quieres lograr y que estás haciendo este ejercicio de poner por escrito lo que piensas de tu meta, de tu deseo, y que te encontraste una frase que se siente muy fea pero no sabes por qué, que te da miedo, que te da angustia, una frase que para ti es negativa. En ese instante, imagínate que esa frase te la está diciendo un niño chiquito, una niña chiquita de 3, 4 años que tú quieres mucho. Puedes recordar la edad de tus hijas, así de 3, 4 años, o de tus hijos, o de un sobrinito, o de alguien que quieras mucho de esa edad, 3, 4 años, y cómo te decían cosas con mucha ternura. Y te decían cosas con mucha ternura como desde, le tengo miedo a lo que está debajo de la cama. Y ahí vas a ver que hay debajo de la cama y no hay nada. Entonces, con ese amor, con esa ternura que escuchas a ese niño, a esa niña, con ese amor y con esa ternura, escuchar esa frase. Y decir qué ternura viene de mi pasado, viene de un momento en que mi mente por alguna razón estaba
en una etapa infantil, en una etapa de crecimiento que entendió mal las cosas, y empezar a verte a ti mismo con ternura y con amor. Y esta técnica me gusta mucho porque no necesitas conocer toda la enciclopedia de cuál es la verdad que hay detrás de esto, cuál será lo mejor. Simplemente necesitas enfocarte en una emoción de amor, y al ver esto con amor, se suaviza, te hace más, como más tranquilo aquello que estás viviendo. Y esta técnica de inyectar amor a esa creencia, hay muchas formas de hacerla. Te estoy mencionando una, y yo sé que la gente que nos escucha, que ya tiene camino, se ha de acordar de más formas de enviar amor hacia esas frases de nuestro pasado. Y hay pues muchas técnicas. Hay técnica de Reiki, que es enviar energía. Hay técnica de visualización, donde te imaginas que el amor tiene un color. Hay gente que usa el color transmutador, que es el violeta transmutador, y se imaginan esa luz violeta como fuego. Ya cuando usan la imaginación ya se vuelve muy divertido, y esa luz transmutadora la imaginas dentro de tu cerebro o en la parte donde tú crees que está esa emoción o esa creencia, y estás inyectando amor a ese pasado, y luego vuelves a ver la frase y se suaviza muchísimo porque ya inyectaste ese amor y ya no se siente tan intenso como en el pasado. Esa es una de las técnicas cuando encuentras una frase de las que escribiste que iba en contra de lo que tú deseas. La otra técnica, que es más a nivel mental, es que ya te encontraste esa frase que va en contra de tu deseo, que tú le escribiste, y lo que vas a hacer es esa frase disolverla. ¿Qué quiere disolverla? ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú pones una cucharada de café en una taza de agua. ¿Va a cambiar el color del agua? No. Si es café, pues se hace color cafecito, ¿no? Porque es una taza. Pero ¿qué pasa si diluyes esa misma cucharadita en uno de esos garrafones de 20 litros? No se nota casi nada, se ve media amarillita, pero no agarra el café de la taza de café. Ahora, ¿qué tal si esa misma, una cucharadita de café, por alguna razón la pones en la presa de la boca? No le va a cambiar nada, ni el color ni el sabor. ¿Por qué? Porque el agua es más grande que la cucharadita de café, que es lo que está pintando el agua. Entonces tú tienes una creencia negativa, la que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a comparar con todo el mundo. Y vamos a usar algo muy grande. Todos y siempre. Son palabras muy grandotas. Entonces, no, es que la crisis está muy dura ahorita con la política y la gasolina y está muy difícil. La pregunta es, ¿para todos? ¿Para todos, todos en el planeta? Y te pones a pensar, pues no, para todos no. Y luego te puedes poner a pensar, bueno, ¿para quién es lo contrario? ¿Para quién le está yendo bien? Y pueden empezar a pensar cosas negativas. Ay, pues para los que están haciendo las cosas mal. Bueno, ¿y para quién más? Oye, pues, y empiezas a hacer memoria y dices, oye, pues conozco a tal persona que le está yendo bien y trabaja bien y es honesto y no tiene nada que ver con nada de corrupción. O sea, pues a algunas personas sí les va bien, y algunas personas tienen tanta estabilidad de tantos años que les va bien y no se tambalean con algo así. Y hay gente que dice que está preparada para todo y que pues una crisis más, o sea, es parte de la vida. Es como las estaciones, primavera, verano, otoño, pues hay momentos que hay más tormenta y más viento y más lluvia que en otros. Entonces pues nada más estás preparado para cuando sea tormenta, estar preparado para la tormenta, y cuando es cosecha, estar preparado para cosechar. Entonces, como son personas muy centradas, y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas opciones. Entonces ahí hablamos de la palabra todos, y te fijas como todos es como un océano tan grande que la cucharadita de café, que era el problema, pues ya no parece problema. Y luego la otra palabra es siempre. Entonces, no hombre, es que con esta crisis y con la gasolina y la mamá de Tarzan, ok, bueno, ¿va a durar para siempre? Y te ríes, no. ¿Y siempre ha sido así? No.
Entonces te pones a pensar, pues no, ya México se ha levantado de muchas situaciones y yo me he levantado de muchas situaciones y esto no va a durar para siempre y sigues adelante. Entonces, en el tema de psicología y de recursos humanos, hay un chiste de que llega un empleado, de que lo citaron, el de recursos humanos, y ahí está el de recursos humanos todo serio porque era la primera vez que despedía a alguien y estaba todo así, nervioso y le dice al que va a despedir, pues disculpe, pero se acabó el trabajo. Y voltea el que lo están despidiendo, en todo el mundo y para siempre. No, pues nada más en esta empresa y por este rato y para ti. Ah, bueno, pues está todo el mundo y está todo el tiempo. Entonces fíjate cómo en vez de disolver la cucharadita de café en una tacita y que se pinte bien fuerte, lo pintas en todo el océano y no, el océano gana. Todo el mundo se acabó el trabajo. No, pues no en todo el mundo se acabó el trabajo. Entonces los adolescentes usan la frase de no se está acabando el mundo. O sea, no se te acaba el mundo, síguele. Y son frases que te tranquilizan porque te están comparando con el todo y con el siempre, y donde tú lo comparas y dices, a ver, ¿de verdad es así? Y ya te puedes calmar de que, ay, pues no es todo y no es siempre. Pero es como un estado de conciencia y eso hasta te hace reír de las creencias que tenías. Y puedes encontrar cosas que eran válidas cuando eras niña, pero ahorita ya no. O eran válidas en la adolescencia, pero ahorita ya no. Fíjate que hay una frase, bueno, antes se decía, no hay mal que dure 100 años. Así es. Es cierto. Es... Ni quien lo aguante, ¿no? Entonces son formas maravillosas de aterrizar y de neutralizar creencias negativas. Y todo esto es un juego que estamos hablando de ver cuántas frases decimos a favor de nuestro deseo y cuántas frases y emociones en contra. Y hay varias estrategias. Ahorita te estoy platicando de la estrategia de escribir y de encontrar lo que está en contra y cómo vacunarlo, resolverlo. Es como si algo está en contra, resuélvelo, que nos han enseñado mucho esa filosofía. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa filosofía? Es como la filosofía de la escuela, de cuando te ponen un examen. Entonces tienes la tachita, fíjate en la tachita. Oye, pero te hicieron 10 preguntas, una salió mal y 9 salieron bien. ¿Por qué no te felicitan por las 9 que te aprendiste bien? ¿Y por qué no te dicen lo que significa las 9 que te aprendiste bien? Oye, esta significa que tú eres muy bueno aprendiéndote años y la tachita significa que tienes que esforzarte para los nombres, pero los años te salen muy bien y las fechas. Entonces liga fechas con nombres y así vas a hacerlo más fácil. No te explican eso, nada más. Haz una plana de lo que te falla. Sí. Es como, es una filosofía muy, muy en la falla, en el castigo y en lo que está mal, en vez de enfocarte en la habilidad. Ahora fíjate, si tú te hacen 10 preguntas y fallas en una, pues te sacaste 9. Pero si te hacen 100 preguntas y fallas una, te sacaste 99, que es casi 100. Bueno, ahora les voy a enseñar una trampita. Para lo de los deseos, si tú estás viendo que llevas 2 negativas o 3 negativas, por cada negativa inventa 10 positivas nuevas. Olvídate que existe esa negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final, en vez de tener 10 preguntas, tienes 100. Entonces, una tachita es que tienes 99. Por ejemplo, si se llega a mencionar, tengo una enfermedad. Ok. En vez de decir, tengo una enfermedad, decir, estoy bien. Estoy bien, el 90% de mi cuerpo está sano. Me puedo mover. Me puedo mover, cada célula de mi cuerpo sabe qué hacer, el cuerpo va por etapas y esta es una etapa de limpieza, esta es una... hay una frase que acabo de aprender y me encanta. En lugar de decirle enfermedad, es salud adaptativa, porque tu cuerpo se está adaptando a una nueva forma de ser y de estar por la razón que sea.
Entonces me estoy adaptando a algo, es salud adaptativa. Y cuando esta frase a mí me pareció mágica, porque salud adaptativa, ¿a qué me estoy adaptando? Pues me estoy adaptando a algo que me hace mal, pues quito lo que me hace mal. Y eso hace que la salud se vuelva una salud más completa, más presente. Pero ya lo viste como, ok, ¿qué movimiento estoy haciendo? ¿Qué adaptación estoy haciendo? Entonces te fijas que es buscar frases que te hagan sentir bien con tu meta. Frases que te digan, pues mi cuerpo se ha sanado de tantas cosas, que mi cuerpo tiene una capacidad de sanar impresionante, mi cuerpo se ha sanado de muchas gripas, de muchas toses, mi cuerpo ha estado estable en salud muchísimos años, mi cuerpo sabe cómo hacer las cosas, mi cuerpo con un poco de ayuda reacciona mejor, tengo la ayuda adecuada, siempre me llega la ayuda adecuada en el momento adecuado. Entonces son frases que te ayudan a estar como más estable, ¿sí? Otra de las frases que tiene que ver con salud es: pase lo que pase, estoy agradecido con lo que mi cuerpo está haciendo. Pase lo que pase, estoy agradecido con lo que mi cuerpo está haciendo. Entonces esa gratitud es la que gana. Y fíjate cómo estamos hablando de a favor y en contra, y ahorita la recomendación es: por cada negativa que encuentres, busca 10 positivas. Y es un trabajo mental y es un trabajo emocional, pero que trae muchos beneficios. Entonces yo prefiero batallar 1 hora buscando frases que batallar 10 años con un problema. Entonces mejor batállale ahí 1 hora buscando frases positivas. Y el efecto que vas a tener es muy chistoso, porque es un efecto que aprendí de un autor que se llama Abraham Hicks. Abraham Hicks ha escrito muchos libros y ha hablado de muchas cosas de la ley de la atracción, y compara nuestros pensamientos como un tren. Entonces imagínate las vías del tren, imagínate el vagón que tiene el motor que va hacia una dirección, e imagínate los vagoncitos. Pero al final de los vagoncitos que vas llevando hay otra máquina que va en contra. Entonces los pensamientos son así: tienes una máquina que va a favor, que es yo quiero mi casa, y tienes una maquinita que va en contra, pero es muy difícil. ¿Ok? Entonces dice Abraham Hicks que tienes 2 opciones: quitar el vagón que está en contra, que eso involucra trabajo, esfuerzo, análisis, o la otra es que pongas otro vagón que esté a favor de lo que tú quieres, que sea más fuerte. Okay. Entonces van 2 a favor y 1 en contra. ¿Quién gana? Los de favor. Pero como son 2-1, pues vas a mitad de velocidad, vas como con el freno de mano puesta, como que hay algo que estoy haciendo mucha fuerza. Pero ¿qué pasa si tú pones a favor 3 vagones? Y ahora, ¿qué pasa si tú pones a favor 10 vagones? Ahora son 10 vagones a favor contra 1 en contra. Entonces hay tanta fuerza a favor que el que está en contra ni se siente. Y tan ni se siente que al final el que se descompone es el que va en contra. Sí. Porque lo están jalando tanto que deja de funcionar. ¿Qué quiere decir esto en la vida? Que hay veces que tú haces tanto enfoque en lo que quieres, limpias tanto tu pensamiento, haces tanto pensamiento positivo, que tienes tantas evidencias a favor, que cuando aparece la creencia antigua, negativa, te da risa o te da ternura, ya no la crees porque las evidencias te demuestran lo contrario. Sí. Y un ejemplo de esto que me fascina es la película de Louisa Hay. Tú ubicas perfectamente a Louisa Hay. Sí, sí. Es una autora maravillosa que escribió con mucho amor, con mucha dulzura, y yo creo que ella era testimonio de lo que decía. Ella siempre predicó este amor a uno mismo primero y después a los demás. Así vivió su vida y eso transmitió. Entonces, como unos 5 o 6 años antes de fallecer, porque ella falleció hace unos años, le hicieron un documental y una película muy hermosa, muy, muy tierna. Y la película se llama igual que el libro más famoso que tiene Louisa Hay, y se llama Tú puedes sanar tu vida. Y ahorita está en varios medios por internet que lo puedes conseguir, esta película hermosísima.
Y uno de los ejemplos es una muchacha que tenía, porque hay testimonios de muchas personas, entonces uno de los testimonios era una mujer que tenía jaquecas de hace más de 10 años, dolores de cabeza impresionantes, se tomaba medicamentos muy fuertes, quedaba desmayada, era una cosa horripilante y los doctores no le encontraban qué era. Entonces lee el libro de Luisa Hay, encuentra la frase que alivia el dolor de cabeza, que en ese momento creo recordar que es: todo está bien en mi vida, todo está bien en mi mundo, y era la frase que ella repetía, pero lo interesante es que la repetía, dice que más de 1000 veces al día, o sea, se ponía a repetirlo 100 veces seguidas, y luego se tomaba el tiempo y lo voy a repetir 5 minutos, y luego después de comer lo repito otros 5 minutos, y estaba tomándose el tiempo para repetirlo más de 1000 veces cada día, y estaba todo el tiempo, pues estaba incapacitada por el dolor de cabeza tan fuerte, no podía hacer otra cosa, se puso a hacer eso, en una semana desapareció el dolor y no le volvió hasta un año después, y le dolió y le llegó como un pequeño dolor de cabeza, volvió a hacer los decretos igual 1000 veces al día y le desaparecieron por más de 20 años, no volvió a tener un dolor de cabeza por más de 20 años. Y dices, bueno, repetir 1000 veces una frase es pesado y requiere disciplina y estar con el cronómetro y estarte enfocando y estar haciendo cosas, sí, pero ¿cuánto te cuesta la enfermedad? ¿Cuánto te cuesta un dolor de cabeza a nivel jaqueca por 10 años? ¿Cuánto te cuesta ese nivel de desgaste físico? Entonces dices, 1000 veces prefiero trabajar en lo interno y alinearme con mis deseos, tener la vida que quiero tener. Claro que podemos hacer las repeticiones, no 1000, pero sí estarlo repitiendo durante 21 días, ¿no? Continuo, estar pensando y estar haciendo esa repetición, no sé, 9 veces al día, durante 21 días, eso nos ayuda. Es una muy buena ayuda, pero acuérdate que estamos construyendo algo nuevo para el cerebro. Entonces, la recomendación que más me gusta de esto es hazlo de una forma que para ti sea placentera. Te platico un nuevo descubrimiento para mí, que de seguro tú ya conoces, los mandalas. Los mandalas son un dibujo que empieza con un círculo en el centro y luego va creciendo como pétalos de flores infinitas. Entonces, lo que es nuevo para mí es que puedes estar dibujando y al mismo tiempo repitiendo un mantra o repitiendo un decreto. Entonces, para mí ha sido como un masaje para el alma, una cosa muy placentera. Pongo musiquita, elijo mi decreto, tengo mis colores, tengo el dibujo ya hecho y yo nada más le pongo color y empiezo muy despacito. Entonces, después de media hora tengo un momento muy delicioso con música de fondo, con aromaterapia, con los colores, y por media hora nada más repetí esa frase. Y cuando termino el mandala, que ya está completamente lleno de color, me queda a mí un recuerdo físico tangible del decreto con dibujo, con esa energía. Y ahora veo el dibujo y es como si decretara por media hora, porque tengo esa emoción tan placentera y de alta vibración que cuando estaba decretando media hora con eso. Entonces hay herramientas de decretos. Ahorita muchos celulares te permiten grabar y se está repitiendo solo. Entonces te grabaste el decreto y ya lo estás repitiendo. Sí. Y hay muchas formas, hay que ser creativos y hay que hacer que para el cerebro le guste muchísimo la actividad de estar grabando el nuevo decreto, que sea placentero, que sea como un masaje para el alma. Sí, sobre todo saber si visuales, si somos kinestésicos, si somos auditivos, porque habrá gente que ve algo y con eso lo logre, y habrá gente que escuche y con eso lo logre. Sí, por ejemplo, hay gente que escribe el mismo decreto con distinto tipo de letra. Sí. Entonces el reto es hacer letra cada vez más bonita. Sí. Y bueno, hay muchos tips, pero la recomendación es disfruten los decretos. Y esto es como lavarse los dientes, no porque ya te lavaste los dientes un día, nunca jamás te los vuelves a lavar. Claro. O sea, es 3 veces al día, así son los decretos.
toda Pues, la vida, y toda la vida vas a tener un nuevo decreto maravilloso que disfrutes. Y así como cambias de cepillo de dientes, o como deberíamos de cambiar cada 3 meses o cada 6 Sí. meses, ya que cambias de cepillo de dientes, cambia de decreto, igual, Sí. o como cambias de pasta de dientes, cambia de decreto. Y bueno, esas son las recomendaciones de hoy. Sí, bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Es un placer siempre, Celestia, ahora sí que celestial. Gracias. Celestia, contar contigo, muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a Hiroshi, que salga bien de todo lo que está haciendo ahorita, que es la titular del día de hoy. Y recuerden ver Mujeres Emprendedoras todos los días de 11 a 12. Van a estar aquí mis compañeras. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense y empiecen con sus decretos. Dios los bendiga siempre. Gracias. Bye bye. Esto es regionvivo.tv. Síguenos en Facebook. ¿Te perdiste algunos de nuestros programas? Búscanos en YouTube como Región Vivo TV. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificación y no te